Hay algunos hechos psicológicos interesantes y ocultos sobre las personas. En este video hablaremos sobre 15 hechos psicológicos ocultos sobre las personas. Hecho psicológico oculto NP 20.1 sobre las personas. Patrones de comportamiento. Los patrones de comportamiento humano se refieren a ciertos comportamientos que los individuos repiten a lo largo de su vida. Y estos patrones a menudo están moldeados por hábitos y experiencias subconscientes. Cada persona tiene una forma particular de pensar, sentir y reaccionar. Y estas formas a menudo surgen de experiencias infantiles, estructuras familiares, influencias culturales y vidas personales. Estos patrones de comportamiento determinan cómo una persona interactúa con su entorno, afronta el estrés, se comporta en las relaciones y toma decisiones. Algunas personas pueden ser más propensas a determinadas situaciones debido a su temperamento innato. Sin embargo, los factores ambientales determinan en gran medida cómo se expresarán las predisposiciones genéticas y qué patrones de comportamiento predominarán. Estos patrones se refuerzan con el tiempo y se vuelven automáticos, de modo que la persona exhibe estos comportamientos sin esfuerzo consciente. Sin embargo, es posible ser consciente de estos patrones y cambiarlos. Cuando una persona desarrolla conciencia e identifica patrones de comportamiento negativos, puede tomar medidas para adoptar comportamientos más saludables y constructivos. Comprender los patrones de comportamiento es fundamental tanto para el desarrollo personal como para establecer relaciones más armoniosas y saludables con los demás. Estos patrones pasan a formar parte de las identidades de los individuos y los hacen únicos. Sin embargo, los patrones negativos o limitantes pueden impedir que un individuo realice su potencial. Por lo tanto, descubrir estos patrones y cambiarlos cuando sea necesario es un paso importante para vivir una vida más plena y equilibrada. Los patrones de comportamiento humano se refieren a ciertos comportamientos que los individuos repiten a lo largo de su vida, y estos patrones a menudo están moldeados por hábitos y experiencias subconscientes. Desde una perspectiva estoica, estos patrones de comportamiento reflejan el intento de vivir una vida en armonía con la naturaleza y el medio ambiente. El estoicismo enfatiza vivir de acuerdo con la naturaleza humana y actuar bajo la guía de la razón. En este contexto, los patrones de comportamiento pueden ser una herramienta para evaluar si una persona está en armonía con la razón y la virtud. Si los patrones de comportamiento de una persona son virtuosos y racionales, estos patrones son compatibles con el esfuerzo estoico de vivir una vida. Sin embargo, los patrones negativos o dañinos indican la desviación de una persona de la razón y la virtud. Los factores genéticos y ambientales juegan un papel en la formación de patrones de comportamiento. El estoicismo aconseja adaptarse al orden de la naturaleza y del universo. Por lo tanto, un estoico reconoce sus predisposiciones genéticas y sus influencias ambientales, pero no permite que estas influencias lo controlen. En lugar de permitir que factores externos influyan en ellos, los estoicos pretenden superar estas influencias mediante el control interno y la disciplina mental. Desde la perspectiva estoica, es posible tomar conciencia de patrones de comportamiento y cambiarlos. Como afirmó Marco Aurelio en sus meditaciones, una persona puede controlar sus pensamientos y reacciones y así vivir una vida más virtuosa. Un estoico identifica patrones de comportamiento negativos y trata de reemplazarlos con un comportamiento virtuoso y racional. Este proceso se produce a través de la constante observación y evaluación que el individuo hace de sí mismo. Los estoicos se esfuerzan por mejorar y vivir de acuerdo con la naturaleza en cada momento de sus vidas. La meditación
Los paseos por la naturaleza y las discusiones filosóficas son métodos que utilizan los estoicos para cambiar esos patrones negativos. Comprender los patrones de comportamiento es fundamental en el estoicismo, tanto para el desarrollo personal como para establecer relaciones más armoniosas y saludables con los demás. Los estoicos se esfuerzan constantemente por vivir una vida más virtuosa, analizando sus propios patrones de comportamiento. Estos patrones se vuelven parte de la identidad y el carácter del individuo y lo hacen único. Sin embargo, los estoicos saben que los patrones negativos o limitantes pueden impedir que un individuo realice su potencial. Por tanto, alguien que desee vivir una vida estoica debe hacer un esfuerzo constante por descubrir estos patrones y cambiarlos cuando sea necesario. Este proceso es posible conociéndose a uno mismo y manteniendo la determinación de vivir de acuerdo con la naturaleza. Hecho psicológico oculto número 2 sobre las personas: sesgo de autoexaltación. El sesgo de autoengrandecimiento es la tendencia de los individuos a atribuir su éxito a causas internas, es decir, sus propias habilidades, esfuerzos y rasgos de personalidad, y sus fracasos a factores externos, es decir, factores que no pueden controlar, como la mala suerte, los errores de los demás o la desgracia. Esta tendencia psicológica es un reflejo de los esfuerzos de las personas por proteger y fortalecer su autoestima. Sentirse exitoso y competente aumenta la confianza en uno mismo y fortalece la motivación. Atribuir el éxito a las propias capacidades eleva el estatus social de los individuos y los hace más apreciados por los demás. Las personas intentan dejar una impresión positiva en quienes las rodean, destacando sus logros. Esta situación está íntimamente relacionada con la búsqueda de aprobación social y la necesidad de ser aceptado. Sin embargo, este sesgo a veces puede distorsionar los hechos y hacer que el individuo se elogie demasiado a sí mismo. Esto puede conducir a un comportamiento arrogante y narcisista y afectar negativamente sus relaciones con los demás. Las personas prestan más atención a los comentarios positivos y a los elogios y tienden a ignorar los comentarios negativos. Esto puede limitar el potencial de superación personal. La retroalimentación negativa es una oportunidad importante para comprender las debilidades y las áreas que necesitan mejorar. El sesgo de autoengrandecimiento lleva al individuo a rechazar dicha retroalimentación y a no admitir sus errores. Esto puede obstaculizar el desarrollo personal y profesional de un individuo y provocar errores repetitivos. El sesgo de engrandecimiento personal tiene sus raíces en la historia evolutiva humana. Los primeros humanos tuvieron que depender de sí mismos y afrontar desafíos para sobrevivir. En este contexto, el sesgo de autoengrandecimiento puede haber evolucionado como una estrategia que aumentaba las posibilidades de supervivencia de un individuo. Las personas que se sienten competentes y fuertes pueden afrontar los desafíos con mayor eficacia y ser más valientes a la hora de asumir riesgos. Esto fue especialmente vital en las sociedades de cazadores-recolectores. Sin embargo, en la sociedad moderna, esta tendencia a veces puede tener consecuencias negativas. Las personas deben tratar de evaluar sus éxitos y fracasos objetivamente y no deben perder oportunidades de aprender de sus errores. Esto es fundamental para el desarrollo personal y la mejora continua. Si bien es importante reconocer y celebrar los propios éxitos, es igualmente importante reconocer los fracasos y aprender de estas experiencias. Ser consciente del sesgo de engrandecimiento personal puede ayudar a un individuo a desarrollar un sentido de sí mismo más equilibrado y saludable y permitirle lograr un éxito más sostenible a largo plazo. El sesgo de autoengrandecimiento
Es la tendencia de los individuos a atribuir su éxito a causas internas, es decir, sus propias capacidades, esfuerzos y rasgos de personalidad, y sus fracasos a factores externos, es decir, factores que no pueden controlar, como la mala suerte, los errores de los demás o la desgracia. Desde la perspectiva del estoicismo, esta tendencia nos permite cuestionar si es compatible con la propia naturaleza y el intento de vivir una vida racional. Los estoicos enfatizan vivir una vida virtuosa y actuar de acuerdo con la naturaleza. En este contexto, el sesgo de engrandecimiento personal puede ser una herramienta para evaluar qué tan bien la autopercepción de un individuo se alinea con la realidad y sirve al esfuerzo de vivir una vida virtuosa. El estoicismo enseña que una persona no puede controlar los acontecimientos externos, sino que solo puede controlar sus reacciones ante esos acontecimientos. El sesgo de engrandecimiento personal puede hacer que un individuo sobreestime sus propias habilidades y esfuerzos y subestime los factores externos. Esta situación es incompatible con un estilo de vida estoico porque los estoicos pretenden abordar los acontecimientos desde una perspectiva objetiva e imparcial. Como enfatizó Epicteto en sus enseñanzas, lo importante no son los eventos externos, sino nuestras reacciones ante ellos. Atribuir nuestros éxitos enteramente a nuestras propias capacidades significa ignorar las contribuciones de factores externos y de otros, y es incompatible con una comprensión estoica de la virtud. Los estoicos sostienen que una vida virtuosa está adornada con humildad y gratitud. Hecho psicológico oculto NPPT3 sobre las personas, sesgo negativo. El sesgo negativo se refiere a la tendencia del cerebro humano a prestar más atención a las experiencias negativas que a las positivas. Esta tendencia, desde una perspectiva evolutiva, ha jugado un papel importante en la lucha de la humanidad por la supervivencia. Los primeros humanos tuvieron que reconocer los peligros y los acontecimientos negativos en su entorno y reaccionar rápidamente ante ellos. El instinto de supervivencia mantuvo sus cerebros constantemente alerta ante el peligro, creando las bases evolutivas del sesgo negativo. Asimismo, la capacidad de reconocer y evitar plantas venenosas y otros peligros mientras se busca alimento ha jugado un papel importante en el éxito evolutivo humano. El sesgo negativo continúa sus efectos en la vida moderna. En la vida diaria, las experiencias y emociones negativas suelen dejar un impacto más fuerte que las positivas. Recordar y revivir constantemente emociones y experiencias negativas puede provocar problemas de salud mental como estrés, ansiedad y depresión. Al mismo tiempo, esta situación también daña la confianza en sí mismos y la autoestima de las personas. El sesgo negativo también puede afectar las relaciones de las personas con los demás. En una relación, una discusión o una experiencia negativa pueden eclipsar muchos momentos positivos. Esto puede provocar relaciones dañadas y que las personas pierdan el contacto entre sí. El sesgo negativo también es evidente en los medios y las noticias. Los medios de comunicación suelen destacar noticias negativas y acontecimientos dramáticos porque dichas noticias tienden a captar la atención del cerebro humano. Esto también puede afectar las percepciones sociales y el estado de ánimo general. Las personas que están constantemente expuestas a noticias negativas pueden tener una visión del mundo más pesimista y desesperada. El sesgo negativo también afecta las percepciones de riesgo de los individuos y los procesos de toma de decisiones. Las personas tienden a actuar con más cuidado y cautela para evitar consecuencias negativas. Si bien esto puede ser beneficioso en algunas situaciones, en otras
puede conducir a un comportamiento demasiado cauteloso y reacio al riesgo. La conciencia consciente permite a las personas vivir el momento y observar sus pensamientos y sentimientos sin juzgar. Esto puede reducir el impacto de los pensamientos y emociones negativos y ayudar a las personas a desarrollar una perspectiva más equilibrada y positiva. Al mismo tiempo, centrarse en experiencias y emociones positivas también puede reducir los efectos del sesgo negativo. Las personas pueden cultivar sentimientos de gratitud y gratitud en su vida diaria y recordar conscientemente experiencias positivas. Esto puede aumentar los niveles generales de felicidad y bienestar y compensar los efectos negativos del sesgo negativo. El sesgo negativo es el legado evolutivo del cerebro humano y forma parte del instinto de supervivencia. Sin embargo, en el mundo moderno es importante gestionar los efectos de esta tendencia y vivir una vida equilibrada. Las personas pueden tomar conciencia de las experiencias y emociones negativas y aprender a gestionarlas de forma constructiva. Esto es fundamental para relaciones más saludables, mayor autoestima y bienestar general. Comprender y gestionar los prejuicios negativos puede ayudar a las personas a vivir una vida más armoniosa y plena consigo mismos y con su entorno. Esto puede crear un entorno más positivo y constructivo tanto a nivel individual como social. El sesgo negativo se refiere a la tendencia del cerebro humano a prestar más atención a las experiencias negativas que a las positivas. Desde la perspectiva del estoicismo, esta tendencia puede considerarse parte de la naturaleza humana, pero debe gestionarse con razón y virtud. Los estoicos creen que las emociones y los estados mentales deben controlarse, y en este contexto, el sesgo negativo es una tendencia que puede impedir que una persona viva una vida racional y virtuosa. Como afirmó Epicteto en sus enseñanzas, no son los eventos en sí los que son importantes, sino nuestras reacciones ante ellos. El sesgo negativo puede hacer que un individuo se concentre excesivamente en eventos y emociones negativos, lo que hace que estas respuestas se vuelvan desequilibradas e irracionales. El cuarto hecho psicológico oculto sobre las personas: la búsqueda de la aprobación social. La búsqueda de aprobación social se define como el deseo de los individuos de ser aceptados y apreciados por los demás. Esta tendencia psicológica surge del hecho de que los humanos somos seres sociales y tiene una base evolutiva, ya que vivir en comunidades ha proporcionado ventajas de supervivencia a lo largo de la historia. En las sociedades primitivas, la aceptación y aprobación de los individuos dentro del grupo ofrecía ventajas vitales como seguridad, intercambio de recursos y apoyo social. Por tanto, la búsqueda de aprobación social está profundamente arraigada en el cerebro humano y sigue fuertemente presente en la sociedad moderna. La búsqueda de aprobación social influye enormemente en el comportamiento y las decisiones de los individuos. Las personas intentan comportarse de acuerdo con ciertas normas y expectativas sociales para agradar y apreciar a los demás. La búsqueda de aprobación social también da forma a las identidades y valores de los individuos. El esfuerzo por obtener la aprobación de los demás puede hacer que las personas se desvíen de sus valores y creencias internos. Los individuos pueden suprimir sus pensamientos y sentimientos únicos para ajustarse a las expectativas y normas sociales. Esto puede restringir la libertad de expresión de un individuo y provocar angustia psicológica a largo plazo. Los jóvenes, en particular, conceden gran importancia a las opiniones y juicios de los demás a medida que forman sus identidades en busca de aceptación y aprobación social. Esto puede dificultar que los jóvenes descubran y desarrollen su yo auténtico.
La búsqueda de aprobación social también se manifiesta en las redes sociales y plataformas digitales. Las personas se esfuerzan por asegurarse de que el contenido que comparten en las plataformas de redes sociales guste y reciba comentarios positivos. Esto puede hacer que las personas moldeen su yo digital y su identidad en línea de acuerdo con las expectativas de los demás. Las redes sociales se han convertido en un lugar donde se concentra la búsqueda de aprobación social y pueden afectar en gran medida la autoestima y el sentido de sí mismos de los individuos. Los efectos psicológicos de buscar aprobación social son complejos. Por un lado, recibir aprobación social puede ayudar a las personas a sentirse valoradas y aceptadas, lo que puede impactar positivamente en la salud psicológica. Sin embargo, depender demasiado de la búsqueda de aprobación social puede socavar la confianza en sí mismos y la independencia de las personas. El quinto hecho psicológico oculto sobre las personas, la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva se refiere al estado de malestar o malestar que sienten las personas cuando experimentan pensamientos, creencias o comportamientos conflictivos. Este concepto fue introducido por Leon Festinger en 1957 y enfatiza la búsqueda de coherencia interna por parte de las personas. La disonancia cognitiva ocurre cuando un individuo tiene dos pensamientos o creencias en conflicto, lo que a menudo crea una motivación para reducir esta disonancia. Por ejemplo, si una persona cree que una alimentación saludable es importante, consumir comida rápida con regularidad puede provocar una disonancia cognitiva. Esta persona intentará cambiar sus hábitos alimentarios o intentar reducir esta disonancia, racionalizando su consumo de comida rápida. La disonancia cognitiva juega un papel importante en la comprensión de cómo las personas cambian su comportamiento, pensamientos y creencias. La gente utiliza una variedad de estrategias para reducir la disonancia cognitiva. Estas estrategias incluyen cambiar una de las creencias incompatibles, agregar nueva información o creencia, o disminuir la importancia entre pensamientos en conflicto. La disonancia cognitiva también afecta los procesos de toma de decisiones y los cambios de comportamiento de las personas. Después de tomar una decisión, los individuos suelen hacer esfuerzos para justificar su decisión y reducir la disonancia cognitiva. Esto se conoce como disonancia posterior a la decisión y se caracteriza porque el individuo busca información que respalde la elección que ha hecho e ignora la información que se opone a esa elección. Al mismo tiempo, las personas pueden reducir la disonancia racionalizando sus decisiones o comportamientos anteriores. Esto permite al individuo justificarse y restablecer la coherencia interna. La disonancia cognitiva también juega un papel importante en contextos sociales y culturales. Las normas sociales y los valores culturales tienen un gran impacto en las creencias y el comportamiento de los individuos. Cuando un individuo experimenta una discrepancia entre sus creencias y las normas sociales, puede experimentar disonancia cognitiva. En este caso, el individuo intentará encontrar un equilibrio entre ajustarse a las normas sociales o defender sus propias creencias. La disonancia cognitiva puede ayudar a un individuo a reevaluar su identidad y sus valores y adoptar un estilo de vida coherente con estos valores. Comprender y gestionar los efectos de la disonancia cognitiva es importante para la salud y el bienestar psicológico de las personas. Los individuos pueden utilizar una variedad de estrategias para reducir la disonancia cognitiva. La conciencia consciente y la autoaceptación pueden ayudar a las personas a evaluar los pensamientos y sentimientos desadaptativos de manera más objetiva. Además,
Estar abierto a nueva información y experiencias puede reducir los efectos de la disonancia cognitiva. Los individuos pueden revisar sus propias creencias y pensamientos, evaluando diferentes perspectivas e información. Esto permite que el individuo tenga una mentalidad más flexible y adaptativa y reduce los efectos negativos de la disonancia cognitiva. En conclusión, la disonancia cognitiva es un concepto psicológico importante que refleja los esfuerzos de los individuos por mantener la coherencia interna. Esto juega un papel fundamental a la hora de comprender cómo las personas cambian sus pensamientos y comportamientos y justifican sus decisiones. 6. Hecho psicológico oculto sobre las personas. Proyección. La proyección es la tendencia de los individuos a atribuir a otros sentimientos, pensamientos o características que ellos mismos no pueden aceptar. Este mecanismo de defensa es la forma que tiene una persona de afrontar sus conflictos y malestares internos, exteriorizándolos. La proyección es el proceso de proyectar los propios sentimientos y pensamientos negativos sobre los demás, lo que puede ayudar al individuo a mantener su propio equilibrio interior. Sin embargo, esto también puede dificultar que el individuo afronte sus propios problemas y encuentre soluciones. La proyección juega un papel fundamental en la comprensión de cómo un individuo se percibe a sí mismo y a los demás, y cómo estas percepciones dan forma a sus relaciones. Los individuos evitan sus propios sentimientos y pensamientos inaceptables mediante la proyección y ven a los demás como portadores de estos sentimientos. Este es el intento de un individuo de protegerse a sí mismo, proyectando sus sentimientos y pensamientos negativos sobre sí mismo en los demás. La proyección es la forma que tiene un individuo de afrontar sus conflictos y malestares internos, exteriorizándolos. La proyección es la tendencia de los individuos a proyectar sus propios conflictos y malestares internos en los demás. Este mecanismo de defensa hace que el individuo evite sus propios sentimientos y pensamientos inaceptables y vea a los demás como portadores de estos sentimientos. Este es el intento de un individuo de protegerse a sí mismo, proyectando sus sentimientos y pensamientos negativos sobre sí mismo en los demás. La proyección puede ayudar a un individuo a mantener su propio equilibrio interior, pero también puede dificultarle enfrentar sus propios problemas y encontrar soluciones. Este mecanismo de defensa es la forma que tiene el individuo de afrontar sus conflictos y malestares internos, exteriorizándolos. La proyección puede ayudar a un individuo a mantener su propio equilibrio interior, pero también puede dificultarle enfrentar sus propios problemas y encontrar soluciones. Este mecanismo de defensa es la forma que tiene el individuo de afrontar sus conflictos y malestares internos, exteriorizándolos. La proyección es el proceso de proyectar los propios sentimientos y pensamientos inaceptables sobre los demás. Este mecanismo de defensa puede ayudar al individuo a mantener su propio equilibrio interno, pero también puede dificultarle enfrentar sus propios problemas y encontrar soluciones. La proyección es el intento de un individuo de protegerse a sí mismo, proyectando sus sentimientos y pensamientos negativos sobre sí mismo en los demás. La proyección es el intento de un individuo de protegerse a sí mismo, proyectando sus sentimientos y pensamientos negativos sobre sí mismo en los demás. Este mecanismo de defensa es la forma que tiene el individuo de afrontar sus conflictos y malestares internos, exteriorizándolos. La proyección es el proceso de proyectar los propios sentimientos y pensamientos inaceptables sobre los demás. Este mecanismo de defensa puede ayudar al individuo a mantener su propio equilibrio interno, pero también puede dificultarle enfrentar sus propios problemas y encontrar soluciones. La proyección
Es el intento de un individuo de protegerse a sí mismo, proyectando sus sentimientos y pensamientos negativos sobre sí mismo en los demás. Este mecanismo de defensa es la forma que tiene el individuo de afrontar sus conflictos y malestares internos, exteriorizándolos. La proyección es la tendencia de los individuos a atribuir a otros sentimientos, pensamientos o características que ellos mismos no pueden aceptar. Este mecanismo de defensa es la forma que tiene una persona de afrontar sus conflictos y malestares internos, exteriorizándolos. Los estoicos enfatizan que los humanos deben vivir de acuerdo con su propia naturaleza y llevar una vida virtuosa. La proyección es una fuente de contradicción interna que amenaza esta vida virtuosa. Los filósofos estoicos sostienen que el individuo debe permanecer fiel a sus valores y virtudes internos. Epicteto sugiere que el individuo debe controlar sus propios pensamientos y emociones, reduciendo la influencia de eventos externos y las opiniones de los demás. El séptimo hecho psicológico oculto sobre las personas, la empatía. La empatía es la capacidad de un individuo para comprender y compartir los sentimientos, pensamientos y experiencias de los demás. Esta capacidad psicológica fortalece las relaciones sociales de las personas, les permite establecer vínculos más profundos con los demás y aumenta la armonía social. La empatía consta de dos componentes básicos: empatía emocional y empatía cognitiva. La empatía emocional es la capacidad de sentir las experiencias emocionales de los demás. Esto implica sentir las emociones que experimentan los demás como si las estuviéramos experimentando nosotros mismos. La empatía cognitiva es la capacidad de comprender las perspectivas y los estados mentales de los demás. Esto implica tratar de comprender por qué los demás se sienten o se comportan de cierta manera. Estos dos componentes aseguran que la capacidad de empatizar sea integral y efectiva. La empatía permite a las personas ser más comprensivas y solidarias en sus interacciones con los demás. Las personas empáticas son sensibles a las necesidades y estados emocionales de los demás, lo que les ayuda a construir relaciones más sanas y sólidas. La empatía es una habilidad que subyace a las relaciones sociales, y esta habilidad permite a las personas vivir de manera más armoniosa y cooperativa dentro de sus comunidades. La empatía ayuda a las personas a fortalecer los vínculos sociales al compartir el dolor y la alegría de los demás. Esto crea un sentido más profundo de conexión y solidaridad dentro de las comunidades. La empatía permite a las personas comprender las perspectivas de los demás y reflejar esta comprensión en sus acciones. Las personas empáticas son más sensibles a los estados emocionales de los demás, lo que les permite ser más solidarios y comprensivos. Esta comprensión da como resultado menos conflictos y más cooperación en las relaciones sociales. La empatía anima a los individuos a ser más armoniosos y cooperativos en sus relaciones sociales. Además, la empatía ayuda a las personas a comprender mejor los desafíos y las alegrías que experimentan los demás, lo que permite conexiones más profundas dentro de las comunidades. Esto resulta en una mayor solidaridad y apoyo dentro de la comunidad. La empatía permite a las personas comprender las experiencias emocionales y las perspectivas de los demás. Esta capacidad crea una mayor comprensión, apoyo y cooperación en las relaciones sociales. Las personas empáticas son más sensibles a las necesidades y estados emocionales de los demás, lo que les ayuda a construir relaciones más sanas y sólidas. La empatía permite a las personas vivir de manera más armoniosa y cooperativa dentro de sus comunidades. Ayuda a las personas a fortalecer los vínculos sociales, compartiendo el dolor y la alegría de los demás.
Esto crea un sentido más profundo de conexión y solidaridad dentro de las comunidades. La empatía permite a las personas comprender las experiencias emocionales y las perspectivas de los demás. Esta capacidad crea una mayor comprensión, apoyo y cooperación en las relaciones sociales. Las personas empáticas son más sensibles a las necesidades y estados emocionales de los demás, lo que les ayuda a construir relaciones más sanas y sólidas. La empatía permite a las personas vivir de manera más armoniosa y cooperativa dentro de sus comunidades. Ayuda a las personas a fortalecer los vínculos sociales compartiendo el dolor y la alegría de los demás. Esto crea un sentido más profundo de conexión y solidaridad dentro de las comunidades. La empatía permite a las personas comprender las experiencias emocionales y las perspectivas de los demás. Esta capacidad crea una mayor comprensión, apoyo y cooperación en las relaciones sociales. Las personas empáticas son más sensibles a las necesidades y estados emocionales de los demás, lo que les ayuda a construir relaciones más sanas y sólidas. La empatía permite a las personas vivir de manera más armoniosa y cooperativa dentro de sus comunidades. Ayuda a las personas a fortalecer los vínculos sociales compartiendo el dolor y la alegría de los demás. Esto crea un sentido más profundo de conexión y solidaridad dentro de las comunidades. La empatía permite a las personas comprender las experiencias emocionales y las perspectivas de los demás. Esta capacidad crea una mayor comprensión, apoyo y cooperación en las relaciones sociales. Las personas empáticas son más sensibles a las necesidades y estados emocionales de los demás, lo que les ayuda a construir relaciones más sanas y sólidas. El octavo hecho psicológico oculto sobre las personas, las neuronas espejo. Las neuronas espejo son neuronas especiales que se activan cuando una persona observa a otra realizando una acción particular. Estas neuronas reflejan la acción observada en nuestro cerebro como si la estuviéramos realizando nosotros mismos. Fueron descubiertos por primera vez en experimentos realizados con monos en la Universidad de Parma, en Italia, en la década de 1990. Se ha observado que cuando los monos observan una determinada acción en su cerebro, por ejemplo, coger un objeto, las neuronas se activan como si ellos mismos estuvieran realizando la misma acción. Investigaciones posteriores revelaron que existe un sistema similar en el cerebro humano y que este sistema juega un papel importante en la empatía, el aprendizaje y las interacciones sociales. Se cree que las neuronas espejo nos ayudan a comprender los estados emocionales y las intenciones de los demás. Las neuronas espejo nos permiten comprender las experiencias de los demás y proporcionar respuestas emocionales apropiadas a esas experiencias. Esto nos permite ser más comprensivos y solidarios en las relaciones sociales. Al mismo tiempo, las neuronas espejo desempeñan un papel importante en los procesos de aprendizaje mediante la imitación. Los niños aprenden observando e imitando el comportamiento de los adultos que los rodean. Esto se aplica en todos los ámbitos, desde el aprendizaje de idiomas hasta las habilidades motoras. Las neuronas espejo forman la base neuronal de este proceso de aprendizaje observacional. Las neuronas espejo también tienen efectos importantes en las interacciones sociales y la dinámica de grupo. Las personas aprenden normas grupales y reglas sociales observando el comportamiento de otros individuos dentro del grupo y reflejando estos comportamientos en nuestros cerebros. Esto aumenta la armonía social y la cooperación. Las neuronas espejo desempeñan un papel importante en el fortalecimiento de los vínculos sociales y la mejora de la empatía y la comprensión dentro del grupo.
También se cree que las neuronas espejo pueden estar asociadas con afecciones como los trastornos cognitivos sociales, especialmente el trastorno del espectro autista. La dificultad de las personas con autismo para comprender las intenciones y emociones de los demás puede estar relacionada con diferencias en los sistemas de neuronas espejo. La investigación sobre este tema nos ayuda a comprender mejor la relación de las neuronas espejo con la cognición social y la empatía. También son interesantes los efectos de las neuronas espejo en el arte y las experiencias estéticas. Al mirar una obra de arte, como una pintura, una escultura o un espectáculo de danza, nuestras neuronas espejo reflejan los movimientos y emociones del artista en nuestro cerebro, lo que hace que nuestra experiencia artística sea más profunda y significativa. Esto puede ayudar a explicar por qué el arte tiene un impacto emocional tan fuerte en las personas. Las neuronas espejo enriquecen las dimensiones emocionales y cognitivas del arte y las experiencias estéticas. Además, las neuronas espejo también son eficaces en actividades físicas como los deportes. Los atletas mejoran su propio rendimiento observando los movimientos de sus entrenadores u otros atletas y reflejando estos movimientos en sus cerebros. Las neuronas espejo desempeñan un papel fundamental en el proceso de aprendizaje y perfeccionamiento de las habilidades motoras. Por tanto, las neuronas espejo tienen una amplia gama de efectos tanto a nivel individual como social. El noveno hecho psicológico oculto sobre las personas. Primera impresión. Una primera impresión es la primera impresión que una persona percibe y evalúa sobre otra persona o situación. Psicológicamente, estas impresiones suelen ser permanentes e influyen mucho en nuestras valoraciones posteriores. Como seres sociales, los humanos tienden a evaluar rápidamente a las personas que los rodean. Estas rápidas evaluaciones han mejorado nuestra capacidad para sobrevivir y evitar peligros en nuestro pasado evolutivo. Cuando nos encontramos con un extraño, nuestro cerebro automáticamente intenta evaluar si es digno de confianza, peligroso y su estatus social. Este proceso ocurre en segundos y opera automáticamente, más allá de la conciencia. Varios factores influyen en la formación de las primeras impresiones. Los factores externos como la apariencia física, el lenguaje corporal, las expresiones faciales y el estilo de vestir juegan un papel importante en la primera impresión de una persona. Las investigaciones han demostrado que el atractivo físico es un factor que hace que las personas tiendan a evaluar a los demás de forma más positiva. Además, el lenguaje corporal y las expresiones faciales reflejan el estado emocional y las intenciones de una persona, lo que influye en la formación de las primeras impresiones. Por ejemplo, cuando una persona sonríe y mantiene una postura relajada, generalmente crea una impresión positiva, mientras que un lenguaje corporal rígido y cerrado puede crear una impresión negativa. Estas evaluaciones nos permiten tener una idea rápida de las habilidades sociales, la confiabilidad y el carácter general de una persona. Las primeras impresiones suelen perdurar debido a sesgos cognitivos. Un sesgo conocido como efecto halo se produce cuando una característica positiva o negativa de una persona nos hace hacer un juicio general sobre otras características. Cuando nos formamos una primera impresión positiva de una persona, actuamos de manera más cálida y positiva hacia esa persona, lo que la lleva a reaccionar positivamente hacia nosotros. Este ciclo confirma y refuerza nuestra primera impresión. A pesar de la importancia de las primeras impresiones, es importante recordar que las personas pueden cambiar estas impresiones con el tiempo.
A medida que adquirimos más conocimientos y experiencia, las primeras impresiones pueden ser reemplazadas por evaluaciones más precisas y completas. Sin embargo, debido a la poderosa influencia de las primeras impresiones, este proceso de cambio suele llevar tiempo y requiere un esfuerzo consciente. Esto puede ser especialmente importante en las relaciones profesionales y personales, dado que en situaciones como entrevistas de trabajo, reuniones sociales y primeras citas, las personas toman decisiones basándose en las primeras impresiones. Es importante hacer un esfuerzo para que estas impresiones sean positivas. También deben tenerse en cuenta los contextos sociales y culturales de las primeras impresiones. Diferentes culturas tienen diferentes normas y valores en la formación de primeras impresiones. Una característica que se considera positiva en una cultura puede percibirse como negativa en otra cultura. Por lo tanto, la conciencia y la sensibilidad culturales juegan un papel importante en la evaluación de las primeras impresiones. Las normas y valores culturales dan forma al comportamiento, los estilos de vestimenta y las interacciones sociales de las personas. Esto conduce a diferencias en la formación de primeras impresiones en diferentes contextos culturales. También es interesante la base neurobiológica de las primeras impresiones. Regiones del cerebro como la amígdala y la corteza prefrontal desempeñan un papel importante en las evaluaciones sociales y las respuestas emocionales. Hecho psicológico oculto Nintendo 10 sobre las personas. Una profecía autocumplida es un fenómeno psicológico que aumenta la probabilidad de que una situación o resultado ocurra como uno espera. Este fenómeno muestra cómo las expectativas y creencias de un individuo moldean su comportamiento y, por tanto, el mundo que lo rodea. Este concepto, definido por primera vez por el sociólogo Robert K. Merton, tiene importantes consecuencias a nivel social e individual. Merton define una profecía autocumplida como la transformación de una creencia o expectativa falsa en realidad a través del comportamiento de un individuo. Este es un poderoso ejemplo de cómo el individuo realiza sus propias expectativas. La base de la profecía autocumplida reside en las expectativas del individuo y en cómo estas expectativas dirigen su comportamiento. Cuando una persona cree que ocurrirá un resultado particular, consciente o inconscientemente, cambia su comportamiento para lograr ese resultado. Estos cambios finalmente conducen al resultado esperado. Mientras que las expectativas positivas aumentan la confianza en sí mismo del individuo y aumentan la probabilidad de éxito, las expectativas negativas pueden debilitar la confianza en sí mismo del individuo y conducir al fracaso. Esto muestra cómo las autopercepciones y creencias de un individuo afectan los resultados de su vida. Por ejemplo, si una persona cree que tiene pocas habilidades sociales, puede actuar más tímida en situaciones sociales, lo que en realidad puede causarle dificultades en las relaciones sociales. Este ciclo es un poderoso ejemplo de cómo las autopercepciones de un individuo dan forma a las realidades de su vida. En el campo de la educación, las profecías autocumplidas pueden tener consecuencias significativas a través de las expectativas que los profesores tienen de los estudiantes. Si un maestro cree que un estudiante en particular tendrá éxito, puede brindarle más atención, brindarle más apoyo y ofrecerle más oportunidades. Estos comportamientos positivos pueden llevar al estudiante a tener verdadero éxito. Por otro lado, si un maestro cree que un estudiante fracasará, es posible que le preste menos atención, le brinde menos apoyo y le brinde menos oportunidades. Estos comportamientos negativos en realidad pueden llevar al fracaso de los estudiantes. Este ciclo demuestra el impacto de las profecías autocumplidas en la educación sobre el rendimiento de los estudiantes. Las profecías autocumplidas
también pueden contribuir a perpetuar los prejuicios y estereotipos sociales. Una creencia o estereotipo negativo prevalente sobre un grupo puede moldear nuestro comportamiento hacia los miembros de ese grupo, haciendo que esa creencia o estereotipo parezca verdadero. Para reducir el impacto de las profecías autocumplidas y lograr resultados más positivos, los individuos y las comunidades deben hacer esfuerzos conscientes. Las expectativas positivas y los comportamientos de apoyo pueden aumentar la probabilidad de que los individuos y los grupos logren el éxito. Esto puede ayudar a las personas a lograr resultados más positivos al fortalecer su confianza en sí mismos y su autoestima. Hecho psicológico oculto 11 sobre las personas. Reflejo social. La proyección social es la tendencia de los individuos a atribuir sus propios sentimientos, pensamientos y actitudes a los demás. Este fenómeno es un mecanismo psicológico importante que afecta la forma en que un individuo se percibe y evalúa a sí mismo y a las personas que lo rodean. La proyección social hace que las personas asuman que los demás piensan, sienten y actúan como ellos. Este proceso puede provocar malentendidos y problemas de comunicación en las interacciones sociales, pero también juega un papel importante en la reflexión social, la empatía y la construcción de vínculos sociales. Al reflejar sus propias experiencias internas a los demás, los individuos intentan comprenderlos mejor y así fortalecer los vínculos sociales. La proyección social es el proceso por el cual los individuos atribuyen sus propios estados y experiencias internas a otros. Esto lleva al individuo a asumir que los demás también experimentan sus propios estados emocionales y cognitivos. Los orígenes de la reflexión social se encuentran en el proceso de intentar comprender las propias experiencias internas y estados emocionales de un individuo. Las personas intentan comprender mejor sus estados emocionales y cognitivos, reflejándolos ante los demás. Esto juega un papel importante en el desarrollo de la empatía y la comprensión en las interacciones sociales. La reflexión social puede ayudar a las personas a fortalecer sus vínculos sociales y formar relaciones más profundas y significativas con los demás. Sin embargo, este proceso también puede llevar al individuo a proyectar sus propios prejuicios y malentendidos en los demás. Por ejemplo, una persona puede proyectar su estado emocional negativo en los demás, asumiendo que ellos sienten lo mismo. Esto puede provocar malentendidos y problemas de comunicación en las interacciones sociales. La reflexión social es un factor importante que afecta la forma en que un individuo se percibe y evalúa a sí mismo y a los demás. Los individuos proyectan sus propios estados internos en los demás, asumiendo que sienten y piensan de la misma manera. Esto ayuda al individuo a compartir sus estados emocionales y cognitivos con los demás y a comprenderlos mejor. Sin embargo, este proceso también puede llevar al individuo a proyectar sus propios prejuicios y malentendidos en los demás. Por ejemplo, una persona puede proyectar su estado emocional negativo en los demás, asumiendo que ellos sienten lo mismo. Esto puede provocar malentendidos y problemas de comunicación en las interacciones sociales. La reflexión social tiene aspectos positivos y negativos. Sus aspectos positivos incluyen aumentar la capacidad del individuo para desarrollar empatía y comprensión, fortalecer los vínculos sociales y ayudar a formar relaciones más profundas y significativas con los demás. La reflexión social puede aumentar la capacidad de los individuos para comprender y empatizar con los demás. Esto juega un papel importante en el desarrollo de la comprensión y la empatía en las interacciones sociales. Sin embargo, sus aspectos negativos incluyen que el individuo
proyecte sus propios prejuicios y malentendidos sobre los demás, lo que lleva a malentendidos y conflictos en las interacciones sociales. Para reducir el impacto de la proyección social y desarrollar interacciones sociales más saludables, los individuos deben ser conscientes de sus propios estados emocionales y cognitivos y gestionar conscientemente estos estados. Esto puede ayudar al individuo a ser más empático y comprensivo en sus interacciones sociales, contribuyendo así al desarrollo de relaciones sociales más sanas y armoniosas. La proyección social es la tendencia de los individuos a atribuir sus propios sentimientos, pensamientos y actitudes a los demás. Cuando se evalúa desde la perspectiva del estoicismo, la importancia y el impacto de este fenómeno en la vida humana adquiere un significado más profundo. Los estoicos sostienen que el individuo debe controlar su propio mundo interior y sus reacciones emocionales. La proyección social hace que un individuo proyecte su estado mental en los demás, llevándolos a asumir que tienen pensamientos y sentimientos similares. Esto puede hacer que el individuo proyecte sus propias percepciones y prejuicios sobre los demás, lo que resulta en malentendidos en las interacciones sociales. Los estoicos recomiendan ser conscientes de estos prejuicios y conceptos erróneos y gestionarlos conscientemente. El estoicismo enfatiza que el individuo debe controlar conscientemente sus reacciones emocionales y estados mentales. La proyección social lleva a un individuo a atribuir sus propias experiencias internas a otros, suponiendo que sienten o piensan de la misma manera. Hecho psicológico oculto N. Gatel 12 sobre las personas. Pensamiento grupal. El pensamiento de grupo ocurre cuando un grupo de personas adopta los puntos de vista del líder del grupo o de la mayoría, a menudo sin cuestionarlos, para mantener un sentido de armonía y unidad, alejándose del pensamiento crítico individual y de la toma de decisiones racional. Este fenómeno psicológico puede hacer que los miembros del grupo eviten expresar pensamientos que contradigan el consenso del grupo y no consideren soluciones alternativas. El pensamiento grupal puede tener graves consecuencias en los procesos de toma de decisiones sociales y organizacionales, ya que la falta de pensamiento crítico puede llevar a que se tomen decisiones incorrectas o inadecuadas. Los orígenes del pensamiento grupal se encuentran en el deseo de los miembros del grupo de mantener los vínculos sociales y la armonía intragrupal. Como seres sociales, las personas sienten la necesidad de pertenecer y ser aceptadas. El pensamiento grupal lleva a los individuos a suprimir sus propios pensamientos y críticas para satisfacer estas necesidades. Especialmente en situaciones en las que existe una figura de líder fuerte o una dinámica de grupo dominante, los individuos se muestran reacios a expresar opiniones diferentes. Esto conduce a la aceptación incondicional de la visión dominante dentro del grupo y a la supresión del pensamiento crítico. Los miembros del grupo mantienen sus críticas individuales y pensamientos racionales en un segundo plano para cumplir con las normas y valores del grupo. Las consecuencias negativas del pensamiento grupal se han observado en muchos procesos importantes de toma de decisiones a lo largo de la historia. En primer lugar, los líderes deben proporcionar un entorno seguro para que los miembros del grupo expresen abiertamente sus diferentes puntos de vista. Se debe crear un entorno donde todos los individuos del grupo puedan compartir sus pensamientos libremente. En segundo lugar, se deben identificar las personas que desempeñarán el papel de abogados del diablo dentro del grupo. Estos individuos deben presentar argumentos contra los puntos de vista dominantes para fomentar el pensamiento crítico y perspectivas alternativas dentro del grupo.
En tercer lugar, se deben fomentar los procesos de pensamiento y evaluación individuales antes de tomar decisiones grupales. Después de evaluar sus pensamientos y opiniones individualmente, los miembros del grupo deben compartir estos pensamientos dentro del grupo. El pensamiento grupal es un fenómeno psicológico grave que debilita la capacidad de los individuos y grupos para pensar de manera racional y crítica. Con el deseo de mantener los lazos sociales y la armonía intragrupal, los individuos adoptan los puntos de vista de los líderes del grupo o de la mayoría sin cuestionarlos. Esto puede llevar a decisiones incorrectas e inadecuadas. Sin embargo, los efectos negativos del pensamiento grupal se pueden reducir adoptando estrategias que fomenten el pensamiento crítico. Los líderes y miembros del grupo deben crear un entorno seguro para la expresión de puntos de vista diferentes, identificar personas para que desempeñen el papel de abogado del diablo y fomentar procesos de pensamiento individuales. De esta manera, se pueden tomar decisiones más sanas y precisas, preservando el pensamiento racional y crítico en los procesos de toma de decisiones intragrupo. El pensamiento grupal es un fenómeno psicológico que hace que los individuos se alejen del pensamiento crítico y de la toma de decisiones racional, con el deseo de preservar la armonía social y la unidad dentro del grupo. Esto puede tener graves consecuencias en los procesos de toma de decisiones sociales y organizacionales. Sin embargo, al adoptar estrategias que fomenten el pensamiento crítico, se pueden reducir los efectos negativos del pensamiento grupal y se pueden tomar decisiones más sanas y racionales. Epicteto afirma que el individuo debe utilizar su propia mente y lógica, independientemente de factores externos. El pensamiento grupal hace que el individuo sucumba a influencias externas, especialmente la presión grupal, y no exprese sus propios pensamientos. Esto puede llevar al individuo a perder su propia virtud y paz interior. Los estoicos sostienen que el individuo debe examinar constantemente sus propios pensamientos y sentimientos. Esto ayuda al individuo a reconocer sus propios prejuicios e ideas erróneas y a corregirlos. El pensamiento grupal, por otro lado, hace que el individuo acepte sus propios pensamientos y sentimientos sin cuestionarlos y se adapte a la opinión general del grupo. Esto hace que el individuo mantenga en un segundo plano su propio proceso de razonamiento y pensamiento crítico. Marco Aurelio explica cómo los propios pensamientos y sentimientos de un individuo dan forma a los acontecimientos y resultados de su vida. Hecho psicológico oculto 13 sobre las personas. Autopresentación. La autopresentación es el proceso mediante el cual los individuos se presentan a los demás de una determinada manera y crean una determinada imagen. Este proceso implica los esfuerzos de las personas por controlar cómo son percibidas en sus interacciones sociales. Las personas pueden utilizar diferentes estrategias de autopresentación en diferentes situaciones y en sus interacciones con diferentes personas. Estas estrategias pueden reflejar el estatus social del individuo, su deseo de aceptación y la forma en que maneja sus relaciones. La autopresentación es una herramienta importante para que las personas tengan éxito en su mundo social. Las estrategias de autopresentación de los individuos generalmente están determinadas por su contexto y objetivos sociales. Al presentarse ante los demás, los individuos generalmente tienden a enfatizar sus características positivas y ocultar sus características negativas. Esto es parte del esfuerzo por ganar aceptación social y crear una imagen positiva. La autopresentación también puede utilizarse como herramienta de manipulación en las interacciones sociales.
Las personas pueden intentar controlar las percepciones de los demás para lograr un objetivo particular o lograr un resultado particular. Esto es especialmente común en personas que atraen la atención del público, como políticos, especialistas en marketing y figuras de los medios. Sin embargo, la naturaleza manipuladora de la autopresentación puede generar problemas éticos y de confianza. Las personas pueden abusar de la confianza de los demás o crear impresiones engañosas al presentarse de manera diferente a como realmente son. Esto puede provocar graves problemas en las relaciones sociales y en el entorno profesional. La autopresentación también puede afectar la autopercepción y la autoestima de un individuo. En un esfuerzo por controlar las percepciones que los demás tienen sobre ellos, las personas también hacen una evaluación interna de sus propias identidades y valores. Este proceso puede fortalecer o debilitar el sentido de sí mismo de un individuo. Las personas utilizan una variedad de estrategias para controlar cómo son percibidas por los demás en sus interacciones sociales. Estas estrategias pueden reflejar el estatus social del individuo, su deseo de aceptación y la forma en que maneja sus relaciones. Sin embargo, la naturaleza manipuladora de la autopresentación puede generar problemas éticos y de confianza. Cuando las personas se presentan ante los demás, a menudo tienden a enfatizar sus características positivas y ocultar sus características negativas. Esto es parte del esfuerzo por ganar aceptación social y crear una imagen positiva. La autopresentación es el proceso mediante el cual los individuos se presentan a los demás de una determinada manera y crean una determinada imagen. Este proceso implica los esfuerzos de las personas por controlar cómo son percibidas en sus interacciones sociales. Las estrategias de autopresentación de los individuos generalmente están determinadas por su contexto y objetivos sociales. Estas estrategias influyen en cómo un individuo expresa su identidad y sus valores y cómo es percibido por los demás. La autopresentación también puede utilizarse como herramienta de manipulación en las interacciones sociales, lo que puede generar cuestiones éticas y problemas de confianza. Sin embargo, la autopresentación también puede afectar la autopercepción y la autoestima de un individuo. Por lo tanto, la autopresentación es un concepto importante en psicología social y nos ayuda a comprender cómo se comportan las personas en sus mundos sociales y gestionan sus relaciones. La autopresentación es el proceso mediante el cual los individuos se presentan a los demás de una determinada manera y crean una determinada imagen. Este proceso implica los esfuerzos de las personas por controlar cómo son percibidas en sus interacciones sociales y pueden utilizar una variedad de estrategias en diferentes situaciones y en sus interacciones con diferentes personas. Desde la perspectiva del estoicismo, la autopresentación puede ir en contra del principio de que el individuo debe ser honesto y virtuoso consigo mismo y con los demás. Hecho psicológico oculto en Des 14 sobre las personas, compromiso y coherencia. El compromiso y la coherencia tienen un lugar importante en la vida social y personal de las personas. Las personas suelen tener una fuerte motivación para cumplir sus promesas y mantener un determinado curso de comportamiento. Esta motivación surge del deseo de mantener el respeto por uno mismo, así como de ganarse la confianza y el respeto en las relaciones humanas. Psicológicamente, una vez que las personas se comprometen, se esfuerzan por cumplirlo. Este proceso tiene que ver con el deseo de mantener consistentemente la propia autopercepción, los valores y las creencias. El compromiso y la coherencia también desempeñan un papel importante en los procesos de las personas para darse sentido a sí mismas y a su entorno. Las personas protegen su identidad y autoestima
evaluando su propio comportamiento y decisiones dentro de un marco coherente. Esto también está relacionado con los esfuerzos de los individuos por controlar cómo son percibidos en los entornos sociales. Cumplir las promesas y mantener un determinado patrón de comportamiento garantiza que esa persona sea percibida como un individuo digno de confianza y respetado. Por lo tanto, el compromiso y la coherencia son factores importantes que fortalecen el estatus social y las relaciones de un individuo. El compromiso y la coherencia también ayudan a las personas a evaluar su comportamiento y sus decisiones de manera racional y lógica. Las personas reconsideran constantemente los compromisos que asumen y las decisiones que toman, y, en el proceso, cuestionan sus propios valores y creencias. Esto permite al individuo ser honesto consigo mismo y vivir una vida acorde con sus valores internos. Psicológicamente, la coherencia y el compromiso fortalecen la identidad y la autoestima de un individuo. Esto aumenta la confianza del individuo en sí mismo y le facilita afrontar las incertidumbres de su vida. El compromiso y la coherencia también afectan los procesos emocionales y cognitivos de un individuo. Cuando las personas cumplen con sus compromisos y con un determinado curso de acción, esto estabiliza su estado emocional. Esto reduce los niveles de estrés y ansiedad de un individuo y le permite vivir una vida general más pacífica y equilibrada. Psicológicamente, la coherencia ayuda a un individuo a comprender y gestionar mejor sus propios estados y reacciones emocionales. Esto aumenta la confianza en sí mismo y la estabilidad emocional del individuo. El compromiso y la coherencia no solo ganan confianza y respeto en las relaciones sociales, sino que también permiten al individuo ser honesto consigo mismo. Cuando las personas se mantienen fieles a sus valores y creencias internos, les ayuda a comprenderse y aceptarse mejor a sí mismos. Esto aumenta la autoestima de un individuo y fortalece su capacidad para afrontar los desafíos de su vida. Psicológicamente, el compromiso y la coherencia aumentan la confianza en sí mismo y la satisfacción general con la vida de un individuo. El compromiso y la coherencia también juegan un papel importante en el proceso de lograr metas a largo plazo en la vida de un individuo. Cuando las personas cumplen con sus compromisos para lograr un objetivo particular, aumenta su motivación y determinación. Esto ayuda al individuo a realizar su potencial y aumentar su éxito en la vida. Psicológicamente, la coherencia y el compromiso fortalecen la capacidad de un individuo para superar los obstáculos encontrados en el logro de sus objetivos y conducir a una vida más plena en general. El compromiso y la coherencia tienen un lugar importante en la vida social y personal de las personas. Psicológicamente, estos valores aumentan la autoestima, la confianza y la satisfacción general con la vida de un individuo. Hecho psicológico oculto, N.15, sobre las personas. El efecto observador. El efecto observador se refiere a la tendencia de las personas a cambiar su comportamiento cuando saben o creen que otros los están observando. Este hecho psicológico explica cómo el comportamiento de los individuos en entornos sociales está determinado por la presencia de observadores reales o percibidos. El efecto observador puede hacer que las personas cambien consciente o inconscientemente su comportamiento para ser aceptadas en la sociedad, agradar o cumplir con ciertas normas sociales. Esto da como resultado que las personas revisen constantemente su propio comportamiento
y lo ajusten para que se ajuste a las expectativas de los demás. El efecto observador es un área importante de la psicología social y juega un papel fundamental en la comprensión de cómo se comportan los individuos en entornos sociales. Como seres sociales, las personas conceden gran importancia a lo que los demás piensan de ellas. Por lo tanto, bajo la influencia del observador, los individuos suelen exhibir un comportamiento más cuidadoso, educado o socialmente aceptable. Este efecto refleja la fuerza de las normas y expectativas sociales. Cuando las personas saben que otros las observan, tienden a comportarse de acuerdo con las expectativas de la sociedad. Esto es un reflejo de los esfuerzos de los individuos por proteger sus relaciones sociales y su reputación. El efecto observador también tiene un impacto significativo en la motivación intrínseca de los individuos. Las personas generalmente se esfuerzan más y se desempeñan mejor cuando otros las observan. Esto se conoce como facilitación social. El efecto observador puede aumentar la motivación de las personas y ayudarlas a demostrar mejor sus talentos y potencial. Sin embargo, es posible que este efecto no siempre sea positivo. En algunos casos, los individuos pueden sentirse bajo una presión excesiva, lo que reduce su rendimiento. El efecto observador también puede influir en el comportamiento ético y moral de los individuos. Las personas generalmente tienden a actuar de manera más honesta y ética en situaciones en las que otros las observan. Esto muestra cómo los mecanismos y normas de control social moldean el comportamiento de los individuos. El efecto observador también afecta la forma en que los individuos se perciben y evalúan a sí mismos. Cuando las personas piensan en cómo las perciben los demás, pueden moldear su propia percepción y autoestima de acuerdo con estas percepciones. El efecto observador puede hacer que los individuos cambien consciente o inconscientemente su comportamiento para ser aceptados en la sociedad, agradar o cumplir con ciertas normas sociales. Los estoicos defienden que el individuo debe vivir de acuerdo con su propia naturaleza, centrarse en sus valores internos y preservar su paz interior independientemente de los factores externos. En este contexto, las personas bajo la influencia de los observadores deben centrarse en sus propios valores internos en una perspectiva estoica y llevar una vida virtuosa independientemente de la influencia de los observadores externos. Esto ayuda al individuo a mantener la paz interior y vivir una vida virtuosa. En este video hablamos sobre 15 hechos psicológicos ocultos sobre las personas. Si desea apoyar nuestro canal por una tarifa, puede apoyarnos eligiendo el plan que desee desde el botón Unirse. Si desea apoyarlo de forma gratuita, puede apoyarnos suscribiéndose a nuestro canal y dándole me gusta a nuestros videos. Hasta nuestro próximo video. Sé estoico y sé feliz.